Bueno, estábamos hablando la última vez sobre el poder supremo, el poder único y sobre las religiones, y yo estaba justamente pensando en que si tomamos como referencia, o sea que la investigación científica aparentemente hace 4 millones de años, siguiendo 3 2 millones, después 1 millón, y después 400.000 años, 200.000 años atrás sería, vamos a decirle, los homínidos, ¿verdad? Australopithecus afarensis, Homo habilis, después el Neandertal, el Cromañón, y después nosotros, ¿verdad? Y aparentemente, según lo que se podría especular, y acá ya los científicos van a tener que dilucidar mejor, ¿verdad? Los neandertales y quizás o sea que entre el cromañón y el neandertal aparentemente tenían una especie de pseudo religión, ¿verdad? Evidentemente no una religión, o sea, una religión como las grandes religiones que conocemos, altamente sofisticada, teología, rituales y liturgias de siglos y siglos de tradición, ¿verdad? Pero aparentemente estos nuestros antepasados homínidos tenían diversos talismanes, objetos mágicos, eh, vasijas, etcétera, etcétera. Aparentemente algunos de los miembros de la comunidad eran los que se puede considerar los chamanes, ¿verdad? Cabezas o entendedores de esta especie de pseudo religión tenían una especie de entierro, ¿verdad? Especial, o sea, que representaba su estatus, vamos a decirle, diferente de una persona normal, ¿verdad? Como una especie de jerarca, o vamos a decirle pseudo sacerdote, o, o una especie de persona considerada con alguna especie de habilidad espiritual, ¿verdad? Y por eso, como te digo, esta especie de especulaciones llevan a concluir, como yo eh, pienso, de que la religión es más antigua que la humanidad, en ese sentido, si consideramos el Homo sapiens como el hombre, ¿verdad? El humano, el ser humano. Entonces la religión o proto-religión sería, ¿verdad? Es más antigua que nosotros. Entonces por eso yo suelo decir que realmente, al ser más antigua que nosotros, cuando el Homo sapiens, si evoluciona, se convierte en Homo galacticus o Homo novus o lo que sean, lo que nos convirtamos de acá a 500.000 o, o, o 5 millones de años, ¿verdad? La religión va a seguir casi con toda seguridad, y si hay otros seres, ¿verdad? En otros planetas o en otras galaxias, sin lugar a duda van a tener también sistemas ideológicos o filosóficos similar a la religión. Creo que esto ya dije en algunos de los videos, ¿verdad? Pero lo que me lleva también a lo que dijo Anandamurti, que probablemente él también especulando un poco, o quién sabe de dónde recibió el dato, la información de que los Vedas, el Rig Veda, ¿verdad? En su versión oral aparentemente tendría 15.000 años de antigüedad, ¿verdad? Y lo que sí se sabe es de que realmente el Rig Veda es, en su versión escrita, ¿verdad? Aparentemente 500 años eh, más viejo que los escritos más antiguos de la Biblia, que es de lo que se tiene registrado. Y me lleva nomás el tema a lo que veníamos hablando del poder supremo, ¿verdad? Y en el caso de la India, por ejemplo,
lo que se sabe es de que evidentemente hubo una migración aria o una especie de invasión aria, como ellos le dicen, en los cuales unos pueblos de, del, del Asia más central o quizás de una zona que está al norte de la India, ¿verdad? Evidentemente vinieron e invadieron a lo que sería la cultura, creo que le llaman dravídica, ¿verdad? La cultura originaria de los hindúes, y la mezcla de ellos es lo que finalmente llevó a la civilización en el subcontinente indio, ¿verdad? En su forma clásica, ¿verdad? Pero lo que quiero decir nomás con todo esto es de que se especula que, por ejemplo, las tradiciones autóctonas, ¿verdad? Pre-arias en la India, algunos lo denominan tantra, ¿verdad? Que es una palabra y una que denomina una tradición muy, muy amplia, ¿verdad? Que quizás mucha gente tenga un entendimiento meramente superficial, como una especie de algo parecido a lo que sería la prostitución sagrada de los babilonios o de los cartagineses, creo también, ¿verdad? Pero en realidad el Tantra va mucho más allá de eso. Eso quizás sería un aspecto ínfimo, ¿verdad? Nimio de un todo mucho más grande. Y a lo que voy a lo siguiente, aparentemente el Tantra sería, haciendo las salvedades del caso, equivalente al vudú, por ejemplo, en Haití, ¿verdad? El cual y estos dos serían equivalentes a la concepción que yo tengo de lo que sería el payé en la religión guaraní, vamos a decirle, original o originaria, precolombina, ¿verdad? Esto es antes de que vengan los españoles. Y, o sea, ¿a qué voy con todo esto? Los pueblos antiguos, ¿verdad? Y tenían su propia manera de relacionarse con lo trascendente a través de la naturaleza, a través de los rituales que por supuesto incluían a veces los sacrificios humanos, y hay vamos a decirle, dejos o como que pequeños recuerdos de esto en la Biblia misma también, ¿verdad? Pero hay un dicho, por ejemplo, que dice también sobre Haití, que dicen que Haití es 70% católica, 30% protestante y 100% vudú. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Y yo tengo un sentimiento muy parecido en lo que respecta al Paraguay, ¿verdad? El payé como una especie de religión que le antecede al cristianismo, por supuesto, que vino a esparcirse con los europeos, ¿verdad? Y que entró con mucha fuerza en los diversos países, ¿verdad? Que, por supuesto, el caso de Sudamérica es un poco distinto que que el de Norteamérica, ¿verdad? En realidad, bueno, pero todo eso son lleva a, o sea, no me quiero descarriar del tema principal, que es, como te digo, la equivalencia que podría haber entre el tantra, el vudú y el payé, como una especie de manera, de estilo de vida, vamos a decir, lo que podríamos traducir vagamente como vamos a decirle, magia o hechizo o milagro o siddhi sería la palabra que usan los hindúes, ¿verdad? Cuyo equivalente cristiano serían los milagros, supongo. Por eso más que estaba pensando en estas cosas cuando estábamos hablando del poder superior, y también una de las cosas que te dije cuando estábamos hablando la vez pasada y hablamos del maestro, ¿verdad? O del sabio, que no es un mero intelectual, porque no es que leyó nomás ciertas cosas y está jugando con ideas o con conceptos, sino que tiene algo de esta magia, vamos a llamarle, ¿verdad? Por el momento, y puede bendecir, digámoslo, ¿verdad? A los
discípulos o gente que esté con una receptividad y con una apertura y con una intuición que puedan ellos conectar con el sabio, con el santo, para recibir esa bendición plenamente, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que justamente te estaba diciendo la vez pasada, ¿verdad? Que eso es lo que, como le decían a Nisargadatta, bueno, a tu alrededor ocurren muchos milagros, ¿verdad? O sea, que la gente aparentemente tenía esa idea muy, muy nítidamente de que alrededor del sabio o del santo ocurren ciertas cosas que no ocurre alrededor de cualquier otra persona, ¿verdad? Cualquier fulanito, menganito. Entonces no sé qué me decía eso. Y me parece muy interesante este planteamiento tuyo, que podría yo tratar de sintetizarlo en estos términos. Según Unamuno, un filósofo, no sé si creo que es alemán, Schleiermacher, lo que se llama, dice que la religión surgió en el ser humano en razón del sentido de dependencia que existe en él en relación con la naturaleza o con el universo, ¿verdad? Entonces, ese sentido de dependencia en realidad implica claramente una conexión, se puede decir, una un entendimiento de que no hay una separación o que existe en cierta forma algo superior a la que está supeditado el ser humano como humano. Eso, cuando vos estás mencionando el tema de los homínidos que nos precedieron, se podría decir, incluso antes de la creación plena del lenguaje humano, entonces ellos, al tener ese sentido de dependencia naturalmente, ya tenían esa tendencia natural, se puede decir que es congénita, se puede decir es innata, ¿verdad? Entonces aparece esa actitud, se podría llamar de devocional, ¿verdad? De entrega a aquel poder que gobierna lo que no está al alcance del individuo humano o del ser humano o de quien fuere, ¿verdad? Que se considere un ser vivo separado, se puede decir, que está sujeto a aquello, ¿verdad? Y esa es una sensación que precisamente explica en gran medida el aspecto actual también de las religiones, ¿verdad? Sin ninguna duda, ese sentido de que uno no tiene todo el poder en sus manos para hacer lo que quiere, Claro. por decir, ¿verdad? O sea, evidentemente uno tiene cierto poder, y a propósito viene un poco el mito bíblico del Génesis, donde se menciona que Dios, en lo que ya en la Biblia se menciona como Dios, ¿verdad? Que al menos fue evolucionando también en la misma Biblia. Eran los dioses en un principio, en plural, ¿verdad? Pero los dioses o Dios le dan el poder al ser humano para dominar al mundo, ¿verdad? Hasta cierto punto. O sea que primeramente les da nombres, ya que tiene un lenguaje, le tiene que asignar nombre al ser humano, se le da esa potestad de nombrar a las cosas y de ejercer dominio sobre ellas. En un principio eso viene del Génesis, en la misma del mito bíblico de la creación. Entonces eso traduce en cierta forma el poder limitado que el ser humano tiene para realizar ciertas cosas, ¿verdad?
para poder justamente cambiar la naturaleza en su beneficio de cierta manera, ¿verdad? Y ejercer el dominio sobre los otros. Desde esa perspectiva, en realidad, en el cristianismo se puede llamar, ¿verdad? En la tradición bíblica, comienza así lo que se podría entender como la religión, que precisamente, así como mencionás vos, está relacionado tremendamente con poderes misteriosos que acontecen y que de improviso uno puede atribuir a una serie de poderes que, digamos, le protegen a uno mismo en contra de los demás, por decir, ¿verdad? O sea, hay muchos poderes de improviso, por eso cada uno va teniendo su propio Dios, por decir, ¿verdad? Entonces eso va evolucionando naturalmente, pero eso queda, lo que se puede decir, en las carnes, ¿verdad? Al final de cuentas, es tremendamente difícil que el ser humano pueda tener un sentido de unidad entera en sí mismo, porque desde la perspectiva del entendimiento uno descubre que la propia individuación de ese ser humano forma parte del proceso de evolución o construcción de la realidad en el aspecto manifestado, ¿verdad? En el aspecto perceptible, podríamos decir. Entonces, en realidad, se van creando, incluso perfeccionando las ideas o los pensamientos y las propias realidades que son creadas por las ideas. Te acordarás justamente en varios de los libros que leímos o que escuchamos de lo que trata de la vida de Anandamurti, se hablaba de los magos negros, por ejemplo, ¿verdad? O sea, en definitiva, la gente que está, digamos, al descubrimiento de una realidad única, indivisible, que en definitiva es a lo que apunta la filosofía o la sabiduría finalmente, sin descartar esa dualidad también natural que existe en relación con lo que se puede llamar el poder único, ¿verdad? Ese poder inherente, intrínseco a todo lo que existe, a todo lo que hay, que en la filosofía hindú se le llama Maya o Shakti, de Brahman, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, en verdad, la mente humana divide siempre la realidad en dos generalmente, ¿verdad? Viendo que existe lo bueno y lo malo, el bien y el mal, ¿verdad? Y precisamente también en el mito bíblico se menciona que el ser humano, al comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, en realidad, digamos, él conoció lo que era el bien y el mal, lo que era la vida y la muerte, en dos maneras de ver que tiene la mente, ¿verdad? Y siempre va conociendo las cosas en una forma dual, por decir. El sabio, se puede decir el filósofo o el santo mismo, en realidad apunta desde su entendimiento que se clarifica de que la realidad en verdad no está separada desde la perspectiva de la totalidad o de lo absoluto, porque en verdad a nada excluye, ¿verdad? Entonces lo que la mente ve como lo bueno y lo malo, en verdad es una forma de configurar para entender una realidad que va apuntando fundamentalmente a descubrir la propia naturaleza de su ser íntimo, por llamarle, donde opera lo que se puede llamar ese poder único a lo que se ha identificado como la divinidad, Dios, ¿verdad? Y para el cual también, si es que uno
deja o se desembaraza de esa manera dual de discriminar las cosas, todo lo que se presenta como malo, en realidad está también al servicio de lo bueno. O sea, el mal mismo está al servicio del bien. Solamente que cuesta muchísimo llegar a comprender eso. Por eso es que se enseña de esa forma dual también y la gente llega a, por ejemplo, crear hasta hoy día esa creencia, se puede decir, en una especie de ser distinto a Dios, que sería el demonio o Satanás, ¿verdad? Y vos sabés que es interesante justamente que mencione eso porque realmente la palabra Satán, aparentemente del hebreo, es más o menos el enemigo o el opositor. Después la palabra diabolos, ¿verdad? Del griego aparentemente es el difamador, ¿verdad? Pero la idea, así como vos mismo mencionaste, incluso en el hebreo original de la Biblia, ¿verdad? Bereshit bara Elohim, ¿verdad? Trasunta inmediatamente la idea de que eran varios dioses. Y después tener, bueno, las 12 tribus de Israel, el reino del norte, que aparentemente estaban los eloístas ahí, el reino del sur, los yavistas, el partido profético, el partido o casta profético, el partido o casta sacerdotal, la monarquía, ¿verdad? Bueno, hay una serie de situaciones, ¿verdad?, que están entrelazadas con el proceso mismo de la formación de la identidad nacional y de la religión, ¿verdad? Judea y judío, ¿verdad? Judía. Y el moderno Estado de Israel, por supuesto, también, pero aparentemente la idea esto en el libro de Job mismo también se dice, ¿verdad? De que Dios aparentemente venían los ángeles o las huestes, ¿verdad? Los espíritus con Dios, y él aparentemente ahí es en donde Satán o Satanás dice, bueno, vamos a tentarle a Job, ¿verdad? Y la idea nomás que viene del Satanás, ¿verdad?, que fue el diablo y finalmente, ¿verdad?, aparentemente vino del zoroastrismo, ¿verdad? De Hormuz y Arimán, ¿verdad?, los dioses que están peleando, los buenos y los malos, así como vos decís, el bien y el mal peleando, la luz y la oscuridad peleando en una batalla universal en la cual al final ganará el bien, ¿verdad? O sea que para Zoroastro eso era una dualidad muy grande, que aparentemente los judíos en el cautiverio babilónico absorbieron esa idea de la especie de enemigo de Dios, pero que realmente no estaba a la misma especie de altura o equivalencia del Dios bueno, era el Dios malo y el Dios bueno batallando, sino que era una especie de subordinado, vamos a decirle, muy inferior a Dios, pero que sin embargo Dios le dejaba, como en el libro de Job, ¿verdad?, le daba cierta, o sea, Dios permitía el mal, el cual era el trabajo, entre comillas, del Satanás, ¿verdad? Y para permitir bueno, esa sería la especie de razón o justificación clásica de la teodicea, ¿verdad?, que Dios permite el mal para que por el libre albedrío, para que nosotros vayamos y le amemos a Dios, ¿verdad?, trascendiendo ese mal o saneando o superando ese mal, y en libre albedrío, en libre voluntad le demos nuestro amor, porque el amor que no es libre, si fuésemos meros autómatas, robots, ¿verdad?, no tendría sentido, porque estaríamos pues preprogramados seríamos meras máquinas, pero si tenemos libertad en la cual juega el juego del mal y las tentaciones, entonces nosotros superamos eso y le damos nuestro libre amor a Dios, aparentemente. Esa sería la explicación clásica, ¿verdad? Solo que, como te digo, aparentemente los judíos absorbieron del zoroastrismo esa idea del Satanás, que después se fue elaborando y construyendo cada vez más, hasta que se convirtió en lo que fue desarrollando después, posteriormente, en la teología cristiana, ¿verdad? Y es una situación que
sinceramente, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la versión islámica del mito de la creación y del Satanás, ¿verdad? Porque en el Corán justamente se cuenta de que Dios creó todo, ¿verdad? O sea, Dios le creó al hombre y después le trajo a los ángeles y les dijo, bueno, póstrense todos delante de Adán. Y tal cual los ángeles obedeciendo se postraron. Y había uno de todos esos ángeles que no se postró, bueno, y ese terminó siendo el enemigo de Dios, ¿verdad? Y para mí, como digo, yo creo que el Satanás, ¿verdad? El demonio funciona bien como metáfora, ¿verdad? Así como le decimos a la criatura, a los niños, bueno, aquel cucú, aquel señor de la bolsa, cuidado, ¿verdad? Cuidado el monstruo que está en el armario, lo que sea. Entonces vamos a decirle que le controlamos, controlando su psicología al niño, a la criatura. Pero finalmente ese niño va a crecer, ¿verdad? O niña va a crecer y se va en el entendimiento, ¿verdad? De que va a ir madurando y va a entender de que era una mera, vamos a decirles, una mera superstición, una mera manera de, 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 de con las mejores intenciones, por supuesto, controlar un poco su carácter, ¿verdad? Pero como mencionaste justamente los magos negros, la magia negra, ¿verdad? Y entonces el vudú y el payé tienen mala fama, vamos a decirlo, pero sin lugar a duda, como decir, cuando uno va entrando seriamente y profundamente en la meditación, empiezan a pasar ciertamente ciertos fenómenos, ¿verdad? Y dependiendo de la intensidad con la cual uno encara, esos fenómenos van a... Y ahí es en donde viene la metáfora del demonio, ¿verdad? Del Satanás, de que bueno, hay una fuerza maligna, hay una fuerza oscura, ¿verdad? Pero evidentemente para mí eso, yo voy por el tema de la... es aceptable la idea de que Dios permite hasta cierto punto, pero también para mí la idea del Dios, ¿verdad? Es bueno lo que vos tocaste hace rato cuando dijiste, bueno, de que hay un poder superior, ¿verdad? O una fuerza superior y eso, al menos esa idea, como mera idea de que hay una estructura superior a uno mismo, eso para mí que es claro, rotundo y categórico para cualquiera, porque si vos, incluso si no hablamos de Dios, no hablamos de metafísica, de nada, decimos, bueno, está el individuo y después está la familia del individuo, vamos a decirle que es una estructura mayor que el individuo, y después está el vecindario, después está el país o el gobierno, o está la biosfera o el sistema solar o la galaxia. Entonces el individuo no es el fin último de la creación, sino que hay estructuras superiores a ese mero individuo, sea que como sea el nombre que uno le quiera llamar. Uno puede debatir la naturaleza de esa realidad superior, pero de que hay una realidad superior al hombre, obviamente que hay. Entonces eso también es lo que quería aclarar, pero terminando la idea, yo me inclino más hacia la especie de omnibenevolencia de Dios, la cual evidentemente de una u otra manera quita al mal como una especie de entidad independiente, o que una especie de fuerza que opera fuera del arbitrio y de la, evidentemente, como de Dios, ¿verdad? Solo que o sea que justamente en perfección, ¿verdad? Estoy escribiendo el tema de que el mal solamente, como diría Sócrates, puede ser entendida, uno, como ignorancia, ¿verdad? O dos, como enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los psicópatas, ¿verdad? Que claramente tienen daño cerebral. Y entonces, no, o como una especie de distorsión o ilusión momentánea que el ego, ¿verdad? O la identidad parcial o fragmentaria, en su especie de sed de ciega, ¿verdad? Por el placer o por cualquier otro motivo, ¿verdad? Se separa, así como vos dijiste, se separa de esa unicidad